Bien amigos, estamos en el video 3.1, es Decálogo Fiscal. Recuerden que estamos en Fiscal Tax Day 2020, son las reformas fiscales 2020, una nueva era en fiscalización, y vamos a ver qué onda con el Decálogo Fiscal, el buen mexicano en materia fiscal. Recuerden que Fiscal Tax Day 2020 son la consulta de las reformas en línea, tienen todos los documentos en sus carpetas y adicionalmente tienen videos de cada uno de los temas. Este tema está dentro de la carpeta 3, que es Código Fiscal de la Federación, por eso el video empieza con 3.1 y así se van dando todos los que se refieren a código. Muy bien. En la carpeta 1, les recuerdo, está la información fiscal de uso cotidiano, en la 2 la ley de ingresos, en la 3 el código fiscal, en la 4 está renta, en la 5 está IVA, en la 6 IEPS, en la 7 está resolución miscelánea y sus anexos. Recuerden que ahí tenemos la resolución miscelánea 2019 y en cuanto esté la 2020 se subirá con sus anexos también. Y en la carpeta 8 están algunas otras leyes como la Ley Federal de Derechos, etcétera, y 9 iniciativas fiscales pendientes. Puedes entrar en línea también dentro de las carpetas de materiales a las leyes, las exposiciones de motivos y todos estos documentos que son muy útiles para las personas que estamos en el mundo fiscal. Muy bien. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartineztaxday.com.mx. Vamos a revisar el decálogo fiscal, el buen mexicano en materia fiscal. Parecería como que no es un documento de tipo profesional, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, lo que dice hace mucho sentido con la reforma penal fiscal que tenemos a partir de 2020. Este decálogo salió el 11 de septiembre del 2019 y nos dice: como buen mexicano, pago mis impuestos y realizo estas acciones para transformar a mi país. ¿Qué debiera hacer en la parte fiscal? Lo firman el Gobierno de México, la Secretaría de Hacienda, el SAT, el Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, todas las cámaras que están ahí abajo con los logos. Y entonces digamos que hay un acuerdo generalizado en que yo como mexicano debiera actuar de esta forma. Revisemos cada uno de los puntos para ver qué es lo que menciona este documento. 1. Estoy localizable en los domicilios que tengo registrados ante el SAT. Es muy importante. Recuerden que si de repente llegan a hacer una revisión y no estoy localizado, podrían cancelarme sellos. O sea, puede derivarse una serie de problemas graves simplemente porque no estoy localizable. En el caso de, por ejemplo, cuando tenemos un domicilio virtual, tenemos una oficina virtual y ahí nos permiten tener nuestro domicilio fiscal. Los criterios actuales del SAT es que llegan y te dicen: no, esta es oficina virtual y para mí está no localizado. Y entonces nos meten en un problema ahí que puede ser grave. Hay que estar constantemente revisando que dentro de mi RFC me encuentre como localizado. ¿De acuerdo? Ese es un punto que siempre debiéramos estar cuidando. El punto 2 dice: siempre tengo la opinión del cumplimiento de mis obligaciones fiscales positiva y actualizada. Y también solicito con regularidad dicha opinión a mis proveedores y en su caso a mi agente aduanal. Esta carta de buena conducta del SAT, o sea, la opinión de cumplimiento de mis obligaciones fiscales, ya se convirtió en un documento de uso cotidiano. Lo que nosotros hacemos dentro de nuestra firma es que cada mes de cada uno de nuestros clientes vamos sacando este formato y de repente nos encontramos con temas
relevantes. No sé, por ejemplo, tienen poco metieron la DIOT y resulta que había algunas DIOT que no estaban registradas. O resulta que van a meter ya la contabilidad electrónica y muchas empresas van a tener problemas porque no han subido su contabilidad electrónica. Pudieran aparecer multas y cosas ahí que debiéramos de inmediato en revisar para aclarar y en su caso hacer los pagos. Pero no solo es que yo tenga mi opinión de cumplimiento, sino que también debiera pedírsela a mis proveedores. Recuerden que todo este concepto actual de fiscalización tiene que ver con que yo trato de pagar bien mis impuestos, yo trato de no tener facturas chafas, pero también cuido a mis proveedores para que ellos tampoco se porten mal, por decirlo de alguna forma, va en cadenita cuidándose en estos puntos. ¿Qué le voy a pedir a mis proveedores? Oye, necesito saber que estás localizado, necesito tu opinión de cumplimiento y dependiendo de cada caso pudiera haber muchos otros documentos. Si tiene que ver con subcontratación de personal, etcétera, necesito tu opinión de cumplimiento del IMSS, del Infonavit, más y más documentos que en cada caso se convierte en algo tedioso, pero que ya lo estamos haciendo en muchas empresas. Punto 3. Mantengo contacto con el SAT a fin de conocer mi situación fiscal y generar alternativas de solución respecto del cumplimiento de mis obligaciones, para que el SAT no deje sin efectos los mecanismos que me otorga para facturar. A ver, dice, para que el SAT no deje sin efectos mis sellos. A ver, ¿qué dices aquí, SAT? Me dices que si me paso de listo me quitas los sellos y si me quitas los sellos no puedo facturar y si no puedo facturar tengo que cerrar. Sí, es más o menos el punto. Debo de tener mi buzón tributario. Mi buzón tributario es la forma de comunicación más importante con el SAT. Ahora, dentro del buzón tributario valdrá la pena, recuerden que podemos ahí meter hasta 5 correos electrónicos, que dentro de este correo esté uno, el comisario. En las empresas que tienen un comisario de veras, hay que cuidar que el comisario tenga uno de los correos para que cualquier comunicación del buzón tributario también le llegue a él. Debiera estar el contador general, debiera estar las gentes que están en la administración, de forma tal que todos puedan estar al pendiente de que se está cumpliendo con este punto. En el caso de las empresas hay muchas situaciones donde hay rotación de personal. Oye, el contador se fue y no sabemos a dónde quedan los correos del buzón tributario. O sea, todo eso debiéramos tenerlo siempre con mucho cuidado como datos relevantes de la empresa. 4. Soy honesto en relación con los ingresos que percibo y los gastos que realizo y utilizo fuentes de financiamiento lícitas y comprobables para el desarrollo de mis actividades. Va de nuevo. Soy honesto en relación con los ingresos que percibo. O sea, los ingresos que percibo los declaro, no ando escondiendo ingresos. No tengo ingresos con factura e ingresos sin factura. Los gastos que realizo realmente los utilizo dentro de las actividades del negocio y en el caso de pedir préstamos o financiamiento, busco que este financiamiento se dé con entidades financieras o con entidades no financieras, pero que están debidamente constituidas, como casas de empeño, etc. Entonces, utilizo fuentes de financiamiento lícitas y comprobables para el desarrollo de mis actividades. ¿Cuál serían los pecados que podría estar cometiendo aquí? Primero, que tenga ingresos sin factura que no acumulo y entonces por ahí esa lana entra por otro lado. Y que sí meto gastos, aparte de los gastos normales de la empresa, otros gastos que no tienen nada que ver con la empresa. Eso me metería en un problema de tipo fiscal. 5.5. Denuncio ante el SAT
Cuando alguna empresa, despacho jurídico o contable me ofrece participar en un esquema de empresas facturadoras de operaciones simuladas o cualquier esquema fiscal agresivo, de inmediato voy y le digo al SAT vía el propio portal, vía el teléfono rojo, hay muchas formas de comunicarse actualmente con el SAT, y le digo, oye, fíjate que me invitaron a un desayuno, ¿verdad?, en un hotel, y me dijeron que estos cuates sí son los verdaderos, ¿cómo se llaman? Los facturadores que nunca los van a cachar, nunca los han cachado, son gente que tiene muchas influencias, todos esos choros que nos echan para vendernos facturas. No solo tendríamos que decir, oye, no te prestes a eso, sino que además denuncia ante el SAT estas situaciones. Punto 6 dice, reviso previo a contratar con mis proveedores y durante nuestra relación comercial que estos no aparezcan en las listas de contribuyentes con operaciones inexistentes publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en el portal del SAT. Aquí ya empezamos con varias broncas. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Revisas eso? Sí. A ver, ¿pero qué revisas? ¿Revisas a los que les vas a pagar? ¿Revisas a tus proveedores vigentes? Pero ¿qué pasa cuando aparece una nueva lista con nuevos EFOS, con nuevos facturadores? Tendrías que revisar los últimos 5 años para ver si durante esos 5 años no realizaste operaciones con alguno de los que están en la lista. Y ahí las cosas se van complicando mucho más. Oye, ¿qué hacemos para lograr eso? Hay trabajo, por supuesto es mucha chamba, pero se tiene que hacer. Hay softwares que nos ayudan y lo que nosotros hacemos es, oye, tengo todos los proveedores con los que trabajaste en los últimos 5 años. Después, la lista del SAT la comparo contra la lista que saca mi empresa de las operaciones de los últimos 5 años y reviso cada vez que sale uno nuevo a ver si alguien aparece ahí. Si aparece, se supone que tengo 30 días para presentar declaraciones complementarias, pagar los impuestos correspondientes o poder demostrar que las operaciones sí fueron reales, que entonces ya estoy en un grave problema, pero es algo que se debiera estar haciendo. 7. Verifico la existencia del domicilio fiscal de mis proveedores y que sus establecimientos, bodegas o sucursales estén registrados ante el SAT, solicitándoles la documentación que así lo acredite. A ver, va de nuevo. Me mandó su CIF, su cédula de identificación fiscal. Y en esa cédula de identificación fiscal ya me di cuenta que es una empresa que tiene su RFC vigente, que no está como no localizada. Tengo ahí varias ventajas. Pero dice, verifico la existencia del domicilio fiscal de mis proveedores y que sus establecimientos, bodegas o sucursales estén registrados ante el SAT. Oye, a ver, yo voy a trabajar en esta sucursal, con esta sucursal. Esta sucursal la tienes dada de alta. Recuerden que en el RFC damos de alta a nuestro negocio y después a cada uno de los sucursales o bodegas o establecimientos adicionales, todos aunados al mismo RFC. Entonces, tendría que verificar todo eso. Oye, yo realizo operaciones con esta sucursal, necesito no solo el RFC de la casa matriz, sino también el aviso de alta de esta sucursal para estar, para poder revisar que está dentro de los datos que tiene el SAT. Dice el punto 7. Verifico la existencia del domicilio fiscal de mis proveedores y que sus establecimientos, bodegas o sucursales estén registrados ante el SAT. Entonces, esto de verifico la existencia del domicilio, tú dices, oye, pero me estás diciendo que vaya y visite el lugar. Bueno, en algunos casos será necesario, dependiendo del nivel de operaciones. Ahora,
con estas nuevas tecnologías puede ser suficiente con que yo revise, simplemente me meto a Google Maps, ¿verdad? Y me voy hasta el lugar en donde está y saco una foto, una captura de pantalla en donde está el domicilio de mi proveedor. Esa pudiera ser una forma. Oye, pero es mucho trabajo. Pues sí, sí es mucho trabajo, pero ¿qué tal si encuentro una empresa en donde está un terreno baldío, ¿no? Que ha ocurrido en muchas ocasiones, o que evidentemente no puede ser que me preste servicios del tipo que me está prestando cuando está dentro de un cuartito, dentro de un lugar que no se ve como un lugar de negocios. Tendría que tener cuidado con esos puntos. Vayamos al punto 8. Solicito a mis proveedores, en el caso de prestación de servicios de personal, copia de todos los documentos que amparan el pago de las cuotas obrero-patronales al Seguro Social, así como del entero de la retención del impuesto sobre la renta a sus trabajadores. Oye, a ver, pero esto ya me quitaron la fracción que me obligaba a eso dentro del artículo de renta en la fracción quinta, es el artículo 27 en la fracción quinta. Me quitaron esa obligación, ya no tengo la obligación de llevar un software donde se podía dar acceso para que la gente pudiera entrar a ver los documentos. No está bien, esas eran facilidades, pero nosotros tenemos la obligación, incluso por la propia Ley Federal del Trabajo, de revisar que los trabajadores estén inscritos en el Seguro Social, que se les estén pagando sus prestaciones y que las retenciones se estén enterando. ¿Qué está ocurriendo en muchos casos? Que las empresas sí te pagan una nómina, pero no enteran las retenciones. Y entonces son empresas que simplemente están mandando dinero de un lado para otro, pero al no enterar las retenciones, te están llegando invitaciones del SAT para decirte, oye, tú recibiste asimilables a salarios, por ejemplo, que son las cartas que ahora tenemos, y esta empresa es un EFO. Entonces tienes un problema porque recibiste un ingreso por una operación inexistente. Habrá que tener cuidado de que nuestros empleados y trabajadores no caigan en esa situación. ¿Qué voy a hacer para el caso de outsourcing de personal para poder cumplir con estos requisitos? Algo tendría que buscar, pero además se tiene que modificar el contrato. El contrato debe permitirnos que tengamos acceso a estas situaciones, a estos documentos, poder enviar a un supervisor, no sé, algo tendremos que lograr dependiendo de cada caso para que no caigamos en un problema de este tipo. Cuando es insourcing, o sea, es una empresa del propio grupo, aún así debiesen estar dentro de los contratos que yo pudiera llegar a revisar que se retuvo un impuesto y que se enteró al SAT debidamente. 9. Me aseguro, cuando tengo mercancía de origen extranjero, de contar con la documentación que demuestre su legal estancia en México. En caso contrario, corrijo dicha situación. A ver, va de nuevo. Me aseguro, cuando tengo mercancía de origen extranjero, de contar con la documentación que demuestre su legal estancia en México. En caso contrario, corrijo dicha situación. Ok, yo tengo mercancía importada, de hecho casi todo es importado, bueno, hay muchas cosas importadas, pero aquí la obligación es que cuando yo hice la importación, yo tengo la obligación de tener los pedimentos de importación, el pago de los impuestos, etc. Después, cuando yo vendo esas mercancías, vendo las mercancías y le voy a poner los datos del pedimento de importación a cada uno de las facturas que yo emita. Pero ese es en el primer escalón. Posteriormente vamos a suponer que yo le vendo
mercancía importada a una tienda que a su vez tiene muchas sucursales. La tienda me compra la mercancía y manda la mercancía a cada una de sucursales, y ya ellos ya no tienen la obligación de poner los datos del pedimento de importación. Entonces aquí estaríamos hablando del que importa y la primera venta de esa mercancía que importó. Me aseguro, cuando tengo mercancía de origen extranjero, de contar con la documentación que demuestre su legal estancia en México. En caso contrario, corrijo dicha situación. En el caso de maquinaria, en el caso de activos fijos, siempre va a estar dándose el mismo supuesto. Bien, y tenemos el 10, aplico procedimientos de control o vigilancia. Vamos a corte y regresamos para ver este punto 10 del decálogo del buen mexicano. ¿Realizas actividades vulnerables anti-lavado de dinero? ¿Tienes una carta de invitación del SAT? Si requieres asesoría de un especialista para cumplir con estas obligaciones, en Tax Day contamos con los siguientes servicios: asesoría anti-lavado de dinero, presencial, telefónica o por conferencia virtual; presentación de avisos e informes, así como elaboración de manual anti-lavado de dinero. Comunícate con nosotros para juntos elaborar una propuesta de servicio. Llámanos al 55 63 87 44 50 o escríbenos a contacto@taxday.com.mx. Fiscal Tax Day 2020. Consulta de las reformas en línea. Solución a la necesidad de actualización constante y oportuna que tienen los contadores y abogados en los negocios. Los beneficios como videos temáticos con las reformas fiscales 2020, con acceso a 9 carpetas con las leyes y reglamentos actualizados. Puedes entrar en línea a videos, leyes, reglamentos e información actualizada en el momento que quieras. Adquiere el paquete Fiscal Tax Day 2020 con opción de 3, 6, 9 o 12 meses. Pide informes en el 55 63 87 44 50 en taxday.com.mx, taxdaycursos.com y en Facebook como Tax Day México. En IMEFI te esperamos a Reformas Fiscales 2020, nueva era en fiscalización, que se llevará a cabo el jueves 28 y viernes 29 de noviembre del 2019, de 16 a 21 horas en Ciudad de México. En este evento contaremos con la participación de 12 especialistas, en donde hablaremos de la limitación a deducción de intereses, de cero tolerancia a EFOS y EDOS y operaciones inexistentes, defraudación fiscal igual a delincuencia organizada, retención de ISR e IVA por servicios digitales en plataformas tecnológicas, retención del IVA por subcontratación laboral, outsourcing de personal, retención de ISR en ventas por catálogo, arrendamiento y ley de extensión de dominio, nuevos supuestos por los que se podrán cancelar los sellos digitales y detener las operaciones de los negocios, entre otros temas. Desde el momento de tu inscripción, tendrás acceso en línea a la actualización fiscal IRMF 2020 hasta el 31 de enero, que incluye materiales, leyes, iniciativas, videos, entre otros. No te quedes fuera y aparta tu lugar al 55 81 54 74 37 o escríbenos a cursos@imefi.com.mx. Bien, amigos, vamos a continuar con nuestro decálogo. Nada más me permito recordarles, les tengo una buena noticia. En las reformas fiscales que tiene IMEFI para el 28 y 29 de noviembre, es el 28 en la tarde y el 29 en la tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Es un evento de 10 horas. Tienen la promoción de 2 por 1. Si ustedes se inscriben diciendo que lo vieron en el programa de Tax Day, automáticamente les darán esta promoción. Será
un evento muy importante. Cada vez hay más y más puntos que al estarlos analizando tenemos que comunicárselos. Ya vemos 12 expositores trabajando con este evento que va a ser por demás benéfico para mucha gente. Bien, a ver, revisemos el punto 10. Aplico procedimientos de control o vigilancia. Valdrá la pena comentar que el decálogo fiscal sería el equivalente a, en la religión católica, por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos, ¿no? Tú como buen cristiano o como buen católico respetas los 10 mandamientos. Tú como buen mexicano que paga sus impuestos respetas tus 10 mandamientos. ¿Verdad? Es una experiencia casi religiosa, pero bueno, ya se va complicando porque cada uno de los puntos están puestos de forma tal que un empresario a primera vista no le quedan tan claros todos los puntos y habrá que estar trabajando con ellos. Bien, 10. Aplico procedimientos de control o vigilancia con la finalidad de verificar que mis proveedores tienen la capacidad de infraestructura necesarios para el cumplimiento de los conceptos consignados en la factura que expiden a mi nombre. Ay, en la torre, a ver, ¿hasta eso tengo que hacer? Sí, va de nuevo. Procedimientos de control o vigilancia con la finalidad de verificar que mis proveedores tienen la capacidad de infraestructura necesarios para el cumplimiento de los conceptos consignados en la factura que expiden a mi nombre. Punto y seguido. Así evito realizar contrataciones con proveedores en las que se establecen contraprestaciones que no corresponden al precio de mercado o cuando la remuneración no guarda congruencia con los servicios que me ofrecen, así como con aquellos proveedores extranjeros que pretenden cobrar conceptos no incluidos en la factura que emiten a mi nombre. Entonces, aquí es otro tema de las operaciones inexistentes. Yo necesito saber que la persona que me presta los servicios cuenta con capacidad e infraestructura necesarios para el cumplimiento de los conceptos consignados. Aquí es muy probable que yo esté trabajando con una comercializadora. La comercializadora forma parte de un grupo empresarial y dentro del grupo empresarial hay una fábrica, poniéndolo muy sencillo, está la fábrica le vende los bienes a la comercializadora y la comercializadora a su vez me los vende a mí. Oye, compré refrigeradores y esta empresa que me vendió los refrigeradores pues no tiene maquinaria para hacer refrigeradores. No, y entonces ¿qué hacemos? Bueno, los importó. Bueno, entonces que me explique eso, que fueron importados o que los adquirió a su vez de otra empresa, no sé, darle un poco este caminito. Oye, no, sí los hace, pero los hace su empresa, la fábrica del grupo empresarial al que corresponde. Bueno, necesito que me lo diga y poder documentar esa operación y que se establezca dentro de un contrato. Dentro del contrato me tendría que decir cómo es que cuenta con la capacidad e infraestructura para cumplir con lo que me tiene que dar. Oye, aunque sea con otra empresa, sí, tendría que decirme que los refrigeradores los obtiene de la fábrica fulana, que es una parte relacionada o una parte vinculada, y darme algún documento al respecto. Hasta ese punto tendré que llegar. En muchos casos es hasta muy creíble y muy entendible, en otros ya no tanto. Entonces se tiene que tener especial cuidado con estas situaciones. Muy bien, valdrá la pena nada más revisar 2 puntos. En la política de identificación de clientes, usuarios y proveedores, que es algo que tenemos que estar cuidando para poder cumplir con este decálogo fiscal, es que haya una razón de negocios y materialidad de las operaciones. O sea, como yo necesito que haya razón de negocios y materialidad de las operaciones, yo les solicito a mis clientes
y proveedores, o sea, no el caso de todos los clientes, habrá que ver en qué casos sí se dan los clientes, pero hay una división ahí que suena medio rara, son clientes y usuarios. Los usuarios es alguien que viene, compra y se va, el cliente es alguien que tiene una relación de negocios a más largo plazo, entonces ahí sería diferente. Es probable que necesite tener el acta constitutiva, un poder notarial, el RFC, su CIF, su carta de cumplimiento del SAT, la 32D, su registro de IMSS, su carta de cumplimiento de obligaciones del IMSS, su declaración anual en el caso de tener que revisar qué onda con su infraestructura, y todos esos documentos deben formar parte de lo que tengo que estar cuidando. Aquí el problema es que cuando llega el SAT a revisarme, va a buscar si existe inexistencia de operaciones. Fíjense, hay algo que se llama materialidad. Materialidad sería que realmente hay sustancia en lo que se tiene. Oye, si compraste un refrigerador, siguiendo el mismo ejemplo, oye, ¿qué pasó con ese refrigerador? ¿Dónde está? Pues ya lo vendí. Ok. Lo compraste, lo vendiste, reviso toda la operación, luego lo cobraste, pudiera entender que ese refrigerador sí pasó por aquí. Dice, se presume falta de materialidad de las operaciones para presumir la existencia, lo que implica que no se tenga una deducción para la determinación del ICR y que no se puede acreditar el IVA. O sea, si hay falta de materialidad, ni siquiera toda la materialidad, sino falta la materialidad, algo de la materialidad, me llevan a la presunción de inexistencia. Tendré yo que comprobar que realmente sí ocurrieron las cosas para poder librarme de esta bronca y que me lleva a un no deducible. Por lo tanto, tengo que seleccionar y revisar a los proveedores. El contribuyente debe aportar todas las pruebas que pueda para demostrar que realmente sí se recibió el servicio o se adquirió la mercancía, por lo que se tienen que tener los más elementos que puedan y expliquen la razón de negocios, y cuidar además que no vayan a ser EFOS, que no aparezcan en listas negras. Las transacciones para su deducibilidad entonces tienen dos elementos básicos. Habrá los formales, que es el contrato, el CFDI, el pago, las pólizas contables, el soporte documental, y por otro lado, la razón de negocios y materialidad. Razón de negocios y materialidad no son papeles, son realmente poder demostrar que sí ocurrieron los supuestos. Aquí veamos solo dos tesis de nivel muy general. Dice esta tesis que los comprobantes fiscales, el cumplimiento de los requisitos previstos en el 29 y 29A del Código no obliga a la autoridad a reconocer de forma automática el efecto fiscal que con esto se pretende. Oye, está muy bien tu contrato, tu transferencia, tu factura, tu nota de entrada al almacén, pero ¿qué crees? Eso solo son comprobantes. No me es suficiente. Después me hace falta revisar la razón de negocios. Otra tesis nos dice razón de negocios. La autoridad puede considerar su ausencia como uno de los elementos que la lleven a determinar la falta de materialidad de una operación, caso en el cual la carga probatoria para demostrar la existencia y regularidad de la operación corre a cargo del contribuyente. Lo que decíamos, alguno de nosotros podrá decir es que eso no es constitucional, eso va contra los derechos de los contribuyentes, eso no lo aceptaría mi abuelita. Está bien. Sin embargo, las tesis ya están ahí. Ya los tribunales dijeron, sí, el hecho de que solo tengas los documentos no implica nada. Habrá que ver la materialidad, y la razón de negocios es una parte importante dentro de esta materialidad. Revisemos un poquito esta parte de esta tesis por los conceptos tan importantes que maneja. Dice, legalmente,
no existe una definición de la expresión razón de negocios. Sin embargo, en la jerga financiera se entiende como el motivo para realizar un acto, al cual se tiene derecho, relacionado con una ocupación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad. Es decir, se trata de la razón de existir de cualquier compañía lucrativa que implica buscar ganancias extraordinarias que beneficien al accionista y propicien generación de valor, creación y desarrollo de relaciones de largo plazo con clientes y proveedores. Punto y seguido. Ahora bien, del contenido de otra tesis, puede válidamente concluirse que las razones de negocio sí son un elemento que puede tomar en cuenta la autoridad fiscal para determinar si una operación es artificiosa y que en cada caso dependerá de la valoración de la totalidad de los elementos que la autoridad considere para soportar sus conclusiones sobre reconocer o no los efectos fiscales de un determinado acto. Por ello, la ausencia de razón de negocios sí puede ser aducida por la autoridad para determinar la inexistencia de una operación, siempre y cuando no sea el único elemento considerado para arribar a tal conclusión. Punto y coma. Por lo que, una vez que se sustentan las razones por las que no se reconocen los efectos fiscales de las operaciones, corre a cargo del contribuyente demostrar la existencia y regularidad de la operación. Esto es una tesis que viene en la revista 16 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del mes de noviembre del 2017. Esto ya no lo están aplicando desde antes, o sea, no a partir de 2020, sino desde 2017. Nos dan un procedimiento para acreditar que efectivamente se adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales. Recuerden que sale un proveedor en la lista del 69B o ahora en la lista del 69B bis, y en ese momento yo tendría 30 días para demostrar que las operaciones fueron reales. De no ser así, ya bailé y terminaría con esta bronca de decir, oye, no tuviste los 30 días, no hiciste nada, entonces ya se considera que la operación es no deducible, me tienes que pagar el IVA, me tienes que pagar el ISR, y en caso de que la defraudación fiscal exceda de 7.8 millones ya en 2020, cuando se da esta operación a partir de 2020, tenemos que meterte a la cárcel y desde ahí te vas a defender, lo cual resulta realmente terrible, o sea, no está nada sencillo, ¿ok? Y obviamente yo voy a llevar todos los datos y la información, la autoridad podrá requerir todavía información o documentación adicional hasta que ya esté totalmente convencida de que sí ocurrieron estos supuestos. Muy bien. Recuerden que este material se encuentra dentro de su carpeta, además del video, y ustedes pueden acceder a él en el momento en que lo dispongan. Soy Javier Martínez y estamos a sus apreciables órdenes. Nos vemos en el siguiente.